bienvenido otra vez al curso de Griego 2. Esta vez estamos en la lección número 2. Bueno, espero que la clase anterior fue de gran beneficio en tu desarrollo, un poco de refresco de las cosas que estudiamos la vez pasada. Y finalmente hoy quiero invitarte a estudiar algo nuevo en la lección número 2. Entonces quiero darles un bosquejo de dónde vamos hoy en clase. Y como siempre vamos a empezar casi siempre con un repaso de la tarea. Después te voy a dar una lista nueva de vocabulario. Vamos a seguir añadiendo al vocabulario que estudiamos empezando en el semestre pasado. 3, voy a introducir el infinitivo y voy a pasar tiempo también hablando de un uso específico que es el infinitivo complementario. Enseguida pasaremos bastante tiempo estudiando la voz gramatical. Vamos a hablar de qué es voz gramatical primero y después voy a explicar en más detalle la voz pasiva. A ese punto hemos trabajado con la voz activa. Voy a dar también las formas, naturalmente, para que se puedan ver cómo aparecen en griego. Y terminaremos con un estudio del agente. Entonces, el agente tiene que ver con la voz pasiva muy directamente. Entonces, te invito en ese momento a agarrar las hojas que tienes ya a tu lado tal vez, o en un folder, en tu computadora, para preparar, para ver cómo te fue con la tarea. Hubiera debido tomar el cuestionario número 1 sobre este repaso de usando las herramientas, reconociendo las formas, etc. Y eso es algo que realmente es algo que debes hacer lo más que puedes. Si estás haciendo estudios por ti mismo o tal vez preparaciones de estudios para un grupo pequeño o sermones, espero que estés usando estas herramientas como el Unbound Bible en línea o tal vez tu propio programa de computadora donde puedes hacer estudios de la gramática, porque eso simplemente refuerza lo que estamos estudiando en clase. Bueno, espero que esta práctica fue algo muy útil. Si no, tal vez hay que recordar que había una lección en Griego 1, número 15, que explica en más detalle cómo usar por lo menos unas de las herramientas disponibles en línea. Bueno, entonces con eso en mente, vamos a hablar brevemente de estas 3 sustantivos que necesitabas declinar. Si no has hecho eso, por favor, espera de seguir mirando al video, porque yo te pido que trata de hacer la tarea antes de mirar los videos. Entonces, simplemente dando a ti mismo, si no haces en este orden, entonces te pido hacerlo así. Si estás listo, vamos adelante. Primeramente, el término cosmos. Cosmos es un sustantivo masculino de la segunda declinación. Como puedes ver, el ho, cosmos, indica que es masculino del ho, el artículo definido. Y sigue el patrón que memorizamos al principio del curso. Y voy a correr bastante rápidamente sobre esta tarea, simplemente para que tengas ahí en la pantalla. Entonces, si necesitas parar el video, está bien. Número 2 es el templo, to, hieron. Y puedes ver que, por ejemplo, es neutro, ¿verdad? Y neutro siempre tiene la misma forma en nominativo y acusativo. Va a ser igual en la tercera declinación que vamos a estudiar más adelante. Finalmente, el término archei es representante de la primera declinación. Sabemos que hay como 3 otras maneras de declinar dependiendo de cómo termina la raíz. En este caso termina con he, en la raíz archei. Entonces, por esa razón, se queda la eta en cada forma, en el singular por lo menos. Entonces, repasa eso, ver si todo salió bien. Si no, hay que tal vez recordar y reestudiar una de las formas. Bueno, quiero pasar unos minutos hablando
vocabulario, porque queremos seguir añadiendo a nuestra lista de vocabulario para que tengamos por lo menos tiempo estudiando en léxicos, que tenemos una idea mejor de vocabulario. Bueno, las primeras 5 palabras, como puedes ver en la mano izquierda, son así: apokrinomai, ginomai, dechomai, erkomai y poriomai. Estas 5 palabras son verbos, pero son verbos que tienen terminaciones distintas. Hemos visto anteriormente lo que es como el modelo de Melo aquí, que termina con omega, pero voy a explicar más hoy en la clase próxima sobre por qué están con estas formas de oh my. En ese momento, solamente necesitas recordar que apokrinomai significa contesto o respondo, que eso es tu trabajo, es simplemente conectar el significado. Y voy a explicar más en detalle por qué tienen esas formas. Ginomai significa llegó a ser, dechomai es ambos recibir pasivamente o tomo, en la idea de que yo activamente consigo algo. La palabra número 4, erkomai, es una palabra sumamente común. Es la palabra por voy y venir, y hay que ver en el contexto cuál palabra necesitas. Poriomai es otro término que tiene que ver con acción de movimiento. ¿Okay? Es voy también, o me voy, pero también es algo de tomar un viaje aún, es la idea. Y por eso yo incluí ahí que son semejantes erkomai y poriomai, pero no son iguales. Tienen cosas en común, ambos tienen la idea básica de ir, pero Pablo también utiliza poriomai en el sentido metafórico, de decir, como en nuestra vida estamos viajando, de cierta forma. Hay este significado también, y también literalmente, que es usado a veces para viajar de un lugar para otro. Hay este sentido también. Ok, necesitas recordar estas 5 palabras, aunque tienen terminaciones poco curiosas en ese momento. Melo, el término siguiente, es otro verbo también, regular, y eso significa estoy para, y he de. Voy a explicar más sobre esta palabra en nuestra lección hoy en relación con el infinitivo. Pero por lo menos quiero introducirlo aquí, que eso es el significado. La palabra al final de la página, quiero explicar un poquito más. La palabra may. Como pueden ver aquí, que significa no. May significa no. Es la negación. Pero hemos aprendido anteriormente que había otra palabra también. O uk, ux, todo dependiendo de la palabra que siga. También esta palabra significa no, en ambos casos. Lo que pasa es que dependiendo de la construcción gramatical, a veces requiere el may, a veces requiere el u. Para que apuntes por lo menos, aun si no entiendes todo, es si el verbo está en el modo indicativo, van a usar casi siempre u. Cuando el modo del verbo cambia, vamos a frecuentemente ver may. No es 100%, pero la mayoría del tiempo es con may. Por ejemplo, cuando yo estoy usando el imperativo, el modo imperativo, voy a usar probablemente may. Si estoy usando un infinitivo, un participio, el subjuntivo, todo eso requiere la palabra may para negar. Cuando estoy usando indicativo, la forma que hemos usado a ese punto en el curso, vas a ver u, ¿ok? Vamos a ver may, claro, más adelante en más detalle, porque vamos a ver otros modos, otras construcciones gramaticales que requieren esta palabra may. Sea preparado para ver may o no cuando quieren negar algo en griego. Los dos son necesarios. Muy bien, en la mano derecha de la pantalla tenemos una serie de sustantivos. Y otra vez recordamos que como es dada en la lista, tenemos por ejemplo esta palabra basilea,
que es Basileia, Basileas, He. Entonces, eso nos dice que es un sustantivo. Tenemos nominativo, Basileia, genitivo, Basileas, y también He, el artículo definido que indica el género. En este caso, el género es femenina. Y significa el reino, como el reino de Dios, por ejemplo. Es una palabra muy, muy común. Entonces, muy bien. La palabra enseguida, laos, la u, ho, significa el pueblo. Algo interesante con eso, siempre me encanta ver cosas que se relacionan con el vocabulario nuestro. Laos se encuentra, pues tenemos palabras de raíces basado en esta palabra, laos. La palabra laicos, que se refiere a los que no son parte del clérigo, o no son sacerdotes, etc. Laicos viene de esa raíz, laos. Técnicamente hay un adjetivo, laicos, también, entonces que se refiere también al pueblo. Entonces, alguien que es laicos es simplemente alguien del pueblo. Es interesante que en 1 de Pedro, capítulo 2, 10, Pedro dice que ustedes, todos los creyentes, son el laos de Dios. Somos todos parte del laico en este sentido. Pero lo interesante, y eso no está en la lista, pero hay otra palabra, kleitos, que significa escogido. Y nuestra palabra clérigo viene de esta palabra y otras palabras relacionadas, como kleroo, es un verbo que viene de la misma raíz. Entonces, clérigo y laico. Y lo interesante, en Romanos 1, Pablo nos llama kleitoi también, a todos los creyentes, y no solamente a un grupo selecto. Y es lo bueno, que cuando empezamos a leer términos en la Biblia, podemos ver que todos somos parte del laico, también parte del clérigo. Algo interesante cuando empezamos a mirar en el vocabulario del Nuevo Testamento, como fue escrito original. Ok, regresando a nuestra lista, tenemos dos otras palabras que son sustantivos. Phonei, que es la palabra para voz o sonido aún. Phonei, tenemos nuestra palabra fonética, teléfono, etc. Todo eso tiene que ver con esta palabra phonei. Finalmente es psuche, la palabra psuche, y es poco difícil de pronunciar, yo sé, no es algo normal para nosotros. Psuche es la vida o la alma. Puedes ver ambos dependiendo en ciertos contextos. Si haces un estudio breve de esa palabra, se ve traducido ambos, vida y alma. Tenemos una palabra final que es un adjetivo, ¿verdad? Idios. Y la razón que sabemos que es adjetivo es porque tiene las tres formas: idios, idia, idión. Y eso nos indica que puede estar en cualquier género y cualquier número y cualquier caso, para coordinar con el sustantivo que están modificando. Por esa razón tiene en esta forma. Ok, para el cuestionario que vas a tener para la clase hoy, hay que recordar, memorizar este vocabulario. Entonces hay que empezar ya memorizándolo y para que estés listo para este cuestionario. Ok, cambiando temas, queremos hablar brevemente sobre el infinitivo. El infinitivo ya usamos frecuentemente en español. El infinitivo en español es la forma básica que se encuentra en la entrada del diccionario, como hablar, correr, oír. Esas son las formas en español del infinitivo. Si has comprado, por ejemplo, el libro de Aprendamos Griego por Hale, él tiene una sección completa con todas las formas de nuestro amigo Luo, incluyendo todas las formas del infinitivo. Entonces, si quieres consultar, sección 412 se encuentra ahí. Hablando de eso, cada vez que yo cito a Hale, voy a citar la sección, el número de sección, en vez del número de página. Más para apuntar eso.
Ok. Aquí tenemos el infinitivo presente en voz activa. Tenemos 3 ejemplos. Luego, aquí en la primera línea, luego está el yo desato, ¿verdad? Después tenemos luein. Entonces tenemos el ein aquí, es la terminación que indica que es el infinitivo. Finalmente tenemos la traducción desatar. So, luein significa desatar. Estio es yo como, estiein es comer. Blepo es yo veo, blepein es ver. Entonces tenemos estas 3 que están en tiempo presente. Ahora nota, esas son las formas del infinitivo del tiempo auristo. ¿Okay? El tiempo auristo también es en voz activa. Nota, tenemos la forma en el indicativo, el usan. En este caso yo lo puse en tercera persona plural. Ellos desataron, y tenemos el infinitivo de luo en lusai. ¿Ok? Unas cosas para notar. Primeramente, en el indicativo tenemos ¿qué es esta cosa que está al principio? Es el aumento, ¿verdad? Cuando se hace larga esta primera sílaba o se añade este epsilon, eso solamente ocurre en el indicativo. Cuando estás en otros modos, como el infinitivo, no hay aumento en el tiempo pasado. Solamente eso aplica al indicativo. So, tenemos el usan, cuando dicen ellos desataron. Cuando tenemos el infinitivo, no hay aumento. Y tenemos lusai solamente. O 3, como un buen auristo primero, tenemos la sigma y la letra alfa, como normal. Entonces es algo que sigue con el mismo patrón que hemos aprendido anteriormente. Entonces, nota el significado, desatar. Ok, entonces estás pensando, ok, Kevin, me dijiste que luein en el presente significa también desatar. ¿Qué es la diferencia? Uno está en presente, otro está en auristo. ¿Qué estás diciendo? Recuerda, eso es un ejemplo muy importante de la diferencia entre aspecto o actions ad. Si recuerda que hemos hablado del tipo de acción, en vez de cuándo, estamos hablando de cómo ocurrió la acción. Por esa razón los griegos tenían más que un tiempo en el infinitivo. Nosotros tenemos solamente el infinitivo, que no tiene tiempo esencialmente, pero en griego sí. Tienen formas para el presente, también para el auristo y también otros tiempos que vamos a estudiar más adelante. Pero por el momento, esos son lo que vamos a tocar, porque son los más comunes, seguramente. Pero lo que tenemos que recordar es qué tipo de tiempo. Desatar en el presente, luein, sería algo como ser desatando, porque es activa de progresión. Mientras que en el auristo sería desatar. Entonces tenemos esa idea de diferencia de aspectos, qué tipo de acción es. Por eso tenemos diferentes tiempos. No tiene que ver cuándo, porque todo está fuera de la idea de tiempo cuándo, sino qué tipo de acción. Mantén eso en la mente. Vamos a ver eso frecuentemente con otras formas gramaticales, como el participio, y otros. Ok, regresando a la lista. Ekusan es el verbo ellos escucharon. Akusai tenemos para el infinitivo y escuchar. Ok, nota aquí. Ephagon está en relación con estio. Yo como, yo comí. O ellos comieron en este caso. Nota lo que pasa. No tiene el sai, sino el ein, como el presente. Ok, tal vez está pensando, okay, Kevin, me dijiste que eso sigue ciertas formas normales. Ahora estás cambiando el paradigma. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tipo de verbo es phagein? Es un auristo segundo, ¿verdad? Lo que cambia la raíz. Por eso tenemos phagein y en el presente estien.
tienen la misma terminación de en, pero ha cambiado, la raíz. Por eso tenemos la diferencia. Y eso significa comer. Ok, esas son las formas del infinitivo en presente y el aoristo. Ahora quiero hablar de un uso común del infinitivo. ¿Cómo podemos utilizar el infinitivo? Bueno, ciertos verbos requieren un infinitivo para cumplir el pensamiento del verbo principal. Por ejemplo, si yo digo estás para, me estás esperando que yo cumplo con una idea. Necesitas algo más, ¿verdad? Estás para hacer la tarea. O si digo pueden, ya estás ahí esperando que algo siga. Aprender el griego. Pueden aprender. También él quiere qué? Él quiere ayudar al hermano. Entonces, en cada caso tenemos estás para, pueden, él quiere. Esas tres palabras requieren un complemento, requieren algo para cumplir el pensamiento del verbo principal. Y es donde entra el infinitivo complementario. El infinitivo complementario es como hacer, aprender y ayudar, que cumple la idea del término principal, del verbo principal. En griego hay un ejemplo en nuestra lista de vocabulario, melo. Melo es un verbo que requiere algo para cumplir el pensamiento. En Apocalipsis 3:16, si recuerdas esta historia, cuando Jesús está regañando a la iglesia que está en la Odisea, él dice, hey, ¿por qué eres tibio? Nota el principio de esa oración. Melo se emesai. Estoy para vomitarte. Estoy para es melo, se es te, emesai. Aquí tenemos ¿qué tiempo? Sai, eso es el tiempo aoristo. Tenemos un infinitivo en tiempo aoristo. Estoy para vomitarte en un instante completo. Otro ejemplo, cuando Jesús está hablando con los hijos de Zebedeo, y ellos querían sentar a un lado al otro en los tronos al final del tiempo, y él preguntaba a ellos, hey, ¿pueden beber la copa que yo, nota, la copa que yo melo pine, yo he de beber? Otra vez tenemos melo con un infinitivo complementario. Quiero poner aquí también, para que tengas una lista de otros verbos comunes que requieren el infinitivo complementario. Entonces, cuando ves tales verbos, hay que buscar el infinitivo después en la oración, porque vas a ver un infinitivo para cumplir la idea. Voy a leerlos rápidamente. Arxomai, que significa empiezo. Bulomai es yo deseo. Dunamai es puedo, y eso tal vez es uno de los más comunes. Es la palabra básica de yo puedo hacer tal y tal cosa. Epitrepo es yo permito. Zeiteo es yo busco. Celo es quiero. Y ofelo es debo. Y como puedes imaginar, hay una necesidad de otra palabra que cumple las ideas. Ok, eso es entonces el infinitivo complementario. Muy bien, cambiando otra vez, quiero introducir lo que es la voz gramatical. La voz gramatical. Hemos hablado en la clase anterior de los 5 elementos. Vamos a tocar la tercera hoy, la voz. Hay 3 posibilidades. Hay voz activa, hay voz pasiva y voz media en griego. Otra vez, si quieres consultar a Geo, puedes ver en estas 3 secciones más en detalle sobre la voz gramatical. Nota cómo describe Sjögren la voz. La voz es la forma del verbo que muestra cómo el sujeto se relaciona con la acción. Eso es clave. Demuestra cómo el sujeto se relaciona con la acción. En griego hay 3 voces, activa, media y pasiva. Para más información, busca la idea de voz gramatical
en línea, ¿ok? Porque el concepto de voz es igual entre griego y el español. Ambos tienen voz, los verbos tienen voz. Y la idea es que, ¿qué es la relación entre el sujeto y la acción del verbo? ¿El sujeto hace la acción del verbo o recibe la acción del verbo? Eso es la diferencia. Y si quieres, si hay más necesidad para más explicación, hay muchas otras páginas en el web que explican más en detalle sobre eso. Una cosa que necesitas tomar en cuenta es que en griego hay 3 voces y en español solamente hay 2. En griego tenemos también lo que se llama voz media. Y voy a explicar eso en detalle en lección número 3, que vamos a estudiar muy pronto. Ok, regresando al PowerPoint, permíteme explicar un poquito sobre cómo se usa la voz en el Nuevo Testamento. Como puedes ver de ese diagrama, que la voz activa es sumamente común. Y eso es la forma que hemos usado a ese punto, donde el sujeto hace o cumple la acción del verbo. Juan pega la pelota. So, Juan es el sujeto, pegar es el verbo, entonces la pelota es el objeto directo, perdón. Entonces, la acción es hecha por Juan, gramaticalmente hablando. Y eso es la voz activa. Y como puedes ver, es muy común. Y la voz media y pasiva son las otras posibilidades. Ahora, mientras que hemos usado la voz activa a ese punto en el curso, no voy a estudiarla, porque ya tenemos la idea que en tal caso el sujeto hace la acción del verbo. Quiero explicar qué es la voz pasiva. ¿Qué es voz pasiva? En tal caso, el sujeto no hace la acción del verbo, sino que es el afectado. O sea, el sujeto recibe la acción del verbo. Él lo describe así. La acción del verbo pasivo representa una acción que produce su afecto en el sujeto, pero que generalmente es ejecutada por algún agente distinto de él. Por esa razón vamos a estudiar qué es agente al final de esta lección, porque vamos a ver que el sujeto recibe la acción y otra persona o cosa es lo que hace la acción del verbo, y eso se llama agente. Ok, aquí tal vez eso te ayude a ver más en detalle cómo es. En la primera línea, en este gráfico, es la voz activa, donde el sujeto hace la acción del verbo. Entonces puedes ver la línea de la acción. Inicia con sujeto y va al objeto. Y así es la voz activa. Sujeto hace la acción. En la segunda es la voz pasiva, donde el sujeto recibe la acción. Alguien otro, un agente, hace y el sujeto recibe la acción. Y nomás para que tengas una idea de cómo es la tercera voz media, tengo esta información aquí. En tales casos, el sujeto no solamente hace la acción, sino también recibe la acción. Un ejemplo simple son verbos reflejos en español. Yo me afeito, por ejemplo. Yo me visto. Entonces, yo estoy haciendo la acción, pero también estoy recibiendo la acción del verbo también. Tenemos los dos lados. En griego es más complicado, pero esa es la idea básica de la voz media. Y voy a explicar eso más en detalle en la próxima clase. Ok, empezando donde estamos. En la voz pasiva en español. ¿Cómo se forma la voz pasiva en español? Una manera, hay dos. Una manera se usa una forma del verbo auxiliar de ser más el participio pasado del verbo. Entonces, en vez de informar es ser informado. En vez de el profesor informó a los alumnos son informados por el profesor.
Eso es la diferencia. So, van a usar la palabra ser, una forma de la palabra ser, más al participio pasado, el hado, ido, etc. Fui derrotado, por ejemplo, y serán perdonados. Puedes cambiar el tiempo de nuestra palabra eres, fui, serán, dependiendo de lo que quieres decir. Otra manera que se hace para formar la voz pasiva es la construcción pasiva refleja, se llama, donde van a poner se más la tercera persona singular del verbo activo. Se usa, por ejemplo, muy común. Se realizó, se hablará. Otra vez, se puede cambiar el tiempo del verbo dependiendo de lo que quieres decir, pero la idea es igual, que se más la tercera persona singular del verbo. Y así es como se forma en español. Ahora queremos ver cómo lo hace para formar la voz pasiva en griego, que es necesario hacer. En español también, el agente que hace la acción del verbo típicamente está después del verbo y sigue por. Primeramente, vamos a ver el agente en español, después voy a darles la manera cómo le hace las formas en griego. Un ejemplo de la voz pasiva es la pelota fue pegada por Juan. La pelota fue pegada por Juan. Y note que por Juan, Juan es el agente. La pelota es el sujeto. Ese sujeto recibe la acción del verbo fue pegada. Ok, toma un par de segundos y ver si puedes cambiar estas tres oraciones de voz activa a la voz pasiva. Por favor, toma un segundo, para el video, cumple esos tres y después inicia el video de nuevo. Ok, vamos a ver cómo te fue. Número 2, Pedro ayuda a Juan. Cuando lo cambias a la voz pasiva, Juan es ayudado por Pedro. Número 2, Marta escucha la voz del Señor. Sería, la voz del Señor es escuchada por Marta. Finalmente, usan libros en clase. Serían, se usan libros en clase. ¿Okay? Entonces eso puede darte por lo menos la idea de cómo funciona el concepto de la voz pasiva. Hay que recordar qué es el sujeto gramaticalmente hablando. Tiene el mismo significado al final de cuentas, pero tiene que ver más con la forma gramatical. Y tiene que cambiar la mente y simplemente ver qué es el sujeto gramatical, si este sujeto está recibiendo la acción o haciendo la acción. Eso tiene que ver con voz. Eso es la cosa importante. Ok, ahora, en griego, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos hacer la voz pasiva en griego? En griego, las desinеncias indican la voz del verbo, en vez de agregar un verbo auxiliar y cambiar el verbo al participio pasado, como es el caso en español. Nota que lo que tenemos, luo es el verbo en voz activa y la desinencia es lo que me dice que sí. El omega me dice, hey, yo soy voz activa. Entonces, eso significa yo, sujeto, desato. Pero si yo veo lu omai, esta desinencia umai me dice, hey, Kevin, yo soy en voz pasiva, porque la desinencia me indica eso. Sería entonces, yo soy desatado. En vez, otra vez, de poner otra palabra o poner algo como sé o algo como ser, en griego, ellos simplemente cambian la desinencia. Otro ejemplo rápidamente, blepe es el B, es en voz activa. Esta persona, vamos a decir Jesús, ve. Jesús está haciendo la acción del verbo. Blepetai sería en voz pasiva, porque etai es una forma que me dice, hey, yo soy en voz pasiva. Entonces, él es visto o se ve a él en español. Ok, muy bien.
Rápidamente quiero darte todas las formas en el presente del indicativo voz media y pasiva. Y quiero mencionar eso brevemente, que voy a explicar más sobre la voz media en la próxima clase, pero que las formas son iguales en presente. Y voy a explicar cómo que el contexto determina si es voz activa o voz pasiva. Y casi siempre es muy claro. Hay muy pocos ejemplos donde hay confusión. Pero si memorizas estas terminaciones, puedes aprender por ambos voz pasiva, tal como voz media. Nota lo que es. Tenemos la raíz de la palabra más omai, raíz más eta con iota suscrito, raíz con etai, raíz con ometha, ontai. Y para el infinitivo es la raíz con estai. Quiero hablar brevemente sobre esta palabra. Nota que eta no sigue el patrón de omai, etai. Lo que pasó es, como pueden ver, entre estas, en esta parte aquí, es esai. Esto fue la forma antigua. Si lees, por ejemplo, en documentos escritos del quinto, sexto siglo antes de Cristo, utilizaban la forma de esai. Pero sobre el tiempo no pronunciaron esta sigma. Y sobre el tiempo eso se cayó y fue eliminado, dejando epsilon, alfa y iota. Y como hemos aprendido cuando estudiamos el aumento, que cuando epsilon y alfa se unen, se convierten en eta. Dejando esta iota para estar ahí abajo, tal como en el caso del dativo, con los omegas y etas y alfas en los sustantivos, perdón. Entonces, tenemos esta forma de eta al fin. Y eso simplemente es la forma que se encuentra después de tantos cambios. Y en el periodo del primer siglo, cuando fue escrito el Nuevo Testamento, solamente se utilizaban la eta. No van a ver esai en ningún texto bíblico. Siempre es eta, ella, así. Ok, un ejemplo con luo. Luomai, luei, luetai, luometha, lueste y luontai. Y luestai para el infinitivo. Entonces, soy desatado, eres desatado, etc. Y como mencioné, Lue es la forma que vas a ver. Y cualquier verbo vas a añadir eta con iota suscrito para ver la segunda persona. Pempomai, para darte otro ejemplo del presente. Pempomai, pempei, pempetai, pempometha, pempeste, pempontai. Otra vez, es el mismo concepto. Y todo está en voz pasiva. Quiero mencionar también la voz aoristo. Entonces, en el tiempo aoristo con la voz pasiva. Yo he puesto la theta, eta en rojo, porque eso para mí es como un signo. Hey, yo estoy en aoristo, en la voz pasiva en el tiempo aoristo. Esos son como el signo para recordar eso. Como puedes ver que está ahí en cada forma. Eleuthein, eleutheis, eleuthe, eleuthemen, eleutheche, eleuthesan. Cuando yo veo, por ejemplo, en el texto griego, un theta, eta casi al fin de la palabra, aun si no conozco la palabra muy bien, tengo la alarma en mi mente que dice, hey, eso probablemente está en tiempo aoristo en voz pasiva. Porque eso es notable al fin de las palabras, no es tan común, una terminación común de raíces de palabras. Y por eso cuando lo ves, debe ser como una alarma. ¿Ok? Esas son las formas solamente para la voz pasiva. No es la voz media, como el caso que era del presente. Eso no aplique con el aoristo. También quiero mencionar el futuro de la voz pasiva. Lutheisomai. Entonces, tal como el aoristo tiene theta, eta, y sigma, tal como el sigma normal que hemos visto en otras ocasiones para el futuro. Lutheisomai, lutheisei, lutheisetai, lutheisometha, lutheiseste, lutheisontai. Van a usar estas terminaciones
típicas de presente, más esta clave en la mitad, theis, y eso es la forma de crear el futuro. Y como puede también en el infinitivo, lutheisestai. Ok, como puedes leer, no hay ejemplos del infinitivo en el Nuevo Testamento. Solamente hay 5 ocasiones en que el futuro, el infinitivo del futuro existe en el Nuevo Testamento. Y nada está en voz pasiva. Es simplemente para que tengas un paradigma completa, pero no se ve de esta forma en el Nuevo Testamento. Es muy, muy raro ver un infinitivo del futuro. Es muy, muy raro. Ok. Cuando estamos hablando de la voz pasiva, hemos aprendido que el sujeto no hace la acción del verbo, sino recibe la acción del verbo. Entonces, ¿quién hace la acción del verbo? Alguien está haciendo eso. Es el agente. El agente hace la acción del verbo cuando se usa la voz pasiva. En español, otra vez para repetir, en el español hemos visto que se usa con la preposición por. La pelota fue pegada por Carlos. Entonces, Carlos es nuestro agente. Y la pelota es el sujeto del verbo. A veces no tiene agente. Por ejemplo, se realiza la meta o la meta se realiza. ¿Quién hace? No está en la oración. Alguien o algo cumplió la acción del verbo, pero no está indicado. Por ejemplo, en Mateo 5:25 tenemos esta frase, eis phulakein blateise. Seas echado en la cárcel, pero no hay un agente directo, simplemente que indica que vas a ser echado en la cárcel. En tales ocasiones, el agente es entendido o por el contexto o no es necesario. A veces no hay necesidad por un agente. Ok, cuando sí hay un agente, tal como en español van a usar una preposición. En nuestro caso, la preposición más común que se use es la palabra hupo. Hupo. Y si no recuerde cómo funcionan las preposiciones, necesitas regresar a la lección número 8 en griego número 1 para recordar cómo funciona. Si recuerda que cada preposición requiere un cierto caso para seguirlo. Entonces, como ek requiere el genitivo, apo también el genitivo, en requiere el dativo, en la casa es ento, oiko, etc. Entonces, si necesita repasar eso, está bien. Vamos a hacer un estudio profundo de las preposiciones en unas lecciones muy pronto. Entonces, pero por el momento recuerdes que vas a usar hupo y eso significa por, con la voz pasiva. Entonces, en este caso, vamos a verlo ahorita en unos ejemplos. A veces se usa otras preposiciones, como está en la lista enseguida. Apo, para, dia, en o ek. Hay que ver en el contexto. Si ves, por ejemplo, ek en una oración, no siempre significa sale de. ¿Okay? Si veas, por ejemplo, un verbo en voz pasiva, tienes que tomar eso en cuenta en tu traducción. Hay muchos elementos que tienes que tomar en cuenta cuando estás mirando a las palabras. Ok. Aquí es un ejemplo. Para calumeta autoi hupo theu. Cuando Pablo dice, nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces, en este caso tenemos hupo con el término theos. ¿En qué caso? Es el caso genitivo, porque hupo requiere el genitivo. Por Dios. ¿Okay? El que me ama, a mí será amado por el Padre. Entonces, agape theisetai. Es otra vez el theisa eta sigma, que es el futuro. So, será amado. Hupo su patrosmo. Por el Padre mío. So, patros es el caso genitivo, siguiendo la preposición hupo.
¿Ok? Este ejemplo es interesante, porque dice, lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Tenemos dos agentes, ¿verdad? Es una cita, Mateo cita ahorita una cita bíblica del Antiguo Testamento. Pero note que, ¿quién es el agente? Vamos a ser el agente último. Dios. Entonces Dios es, al final de cuentas, el que dijo lo que está escrito. Pero él utilizaba un agente intermediario. Y eso es el profeta. Por eso tenemos hupo, kuriu, por el Señor, dia, por medio de dia, ese es el significado aquí del profeta. So, tenemos en ese sentido dos agentes, uno último y uno que sirve como intermediario. Eso no es muy común, pero puede ocurrir. Quiero darles también unos ejemplos, si quieres apuntar estos versículos, puedes estudiarlos también y ver otros ejemplos del uso de la voz pasiva con agentes. Ok, bueno, yo creo que esa es suficiente información. Ya estás listo para hacerlo por ti mismo, creo. Lo que te pido hacer para la próxima clase es escribir un párrafo breve, ok, no tiene que ser 3 páginas, simplemente unas cuantas oraciones explicando en tus propias palabras qué es la voz pasiva. Puedes mirar lo que hemos estudiado en clase, mirar también en línea, pero lo que quiero que hagas es procesar la información y poder verbalizar lo que has aprendido. Es importante de poder incorporar la idea en tu mente y poder verbalizar o por lo menos escribir lo que has aprendido, ¿ok? No simplemente copiar y pegar. Yo quiero que estés entendiendo la idea. Número 2, toma unos minutos para convertir de voz activa a la voz pasiva estas oraciones, tal como hicimos en clase. Y estoy hablando en español, no tiene que traducir esto al griego, sino solamente en español para practicar el concepto de la voz pasiva. Número 3, hay que cumplir con el cuestionario número 2, que es vocabulario número 6, que hemos estudiado hoy. ¿Ok? Muy bien, bueno, como siempre, es un placer pasar tiempo estudiando contigo. Gracias por tu interés en profundizar tu entendimiento de la palabra de Dios. Espero que esta lección hubiera abierto más puertas y nos vemos, si Dios permite, en la próxima clase. Bendiciones.